Bien, vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior vídeo. La emoción de tristeza, punto 3. Habíamos visto y acabado ya con la alegría y nos queda la tristeza y la ira. Vamos allá. Las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la ira o la tristeza, constituyen nuestra primera línea de defensa afectiva contra las amenazas externas. El componente sentimental común a todas estas emociones es la aversión, la experiencia subjetiva desagradable. Estos sentimientos irrumpen en la conciencia y anulan cualquier proceso en curso, disponiendo la maquinaria cognitiva para hacer frente al eventual peligro o a sus consecuencias. En este ámbito, la tristeza ha sido, y de hecho sigue siendo, la cenicienta de las emociones negativas, escaseando los estudios que se han dedicado a su análisis. Lo cierto es que el interés se ha polarizado sobre su faceta más desadaptada y dañina, de modo que existe abundante literatura sobre la depresión en sus diversas manifestaciones clínicas, o sobre la pena asociada al duelo, tanto normal como patológico, pero poco se ha estudiado de la emoción de tristeza en tanto que afecto favorecedor de la adaptación al medio. A este respecto es necesario hacer una distinción entre este proceso emocional y la depresión. El problema quizá estriba en la doble acepción de este último concepto. Por una parte, puede ser entendido como entidad nosológica asociada a la psicopatología. En este sentido, nada tiene que ver, ni en sus referentes psicológicos ni neurobiológicos, con el sentimiento de tristeza. Por otra parte, desde una perspectiva dimensional, la depresión puede ser entendida como expresión extrema del continuo de aflicción. En este último sentido, es en el que nos referimos a ella a lo largo de este epígrafe, en el que trataremos el proceso emocional que subyace a la tristeza. Definición. Importante quedarse con esto. La tristeza es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión. Comúnmente, esta emoción se plantea ante situaciones que nos suponen alguna pérdida o que nos acarrean algún perjuicio o daño. No obstante, la tristeza no tiene por qué tener indefectiblemente un cariz negativo. Sin llegar a caer en el terreno de lo perverso, con cierta frecuencia hallamos satisfacción en regocijarnos en este tipo de sentimiento. Así, muchas personas encuentran gratificante el seguir fielmente lacrimógenas telenovelas, leer dramáticos relatos llenos de connotaciones melancólicas, o en hacer largas colas para poder ver una película cuyo argumento les induce profunda aflicción. Además, ocasionalmente tendemos a experimentar estados que podríamos denominar de gozosa tristeza, en los que nos complacemos en la conmiseración propia, e inmersos en un estado de autarquía afectiva, sentimos piedad por nosotros mismos. Por ejemplo, al evocar un recuerdo feliz nos embarga la alegría, pero a la sazón, al darnos cuenta de que se trata de una experiencia pretérita y por lo tanto perdida, este sentimiento se amalgama con otros, inductores de nostalgia o de congoja. Bueno, de nostálgica congoja, mejor dicho, que ahí le he metido un hoyo sin querer. Finalmente, la tristeza también puede surgir como respuesta a una emoción positiva tan intensa que se torna dañina. Así, situaciones como el regreso del hijo pródigo, el premio gordo de la lotería, ganar una oposición, una boda, o saberse por fin libre de una enfermedad grave, con frecuencia generan un gozo tan intenso que desborda la capacidad de la persona para manejarlo, estimulando de este modo la emergencia de un estado de aflicción más o menos intenso, que suma al individuo en un desconcierto emocional transitorio. Una de las consecuencias más evidentes e inmediatas de la tristeza es el aparente anquilosamiento que produce la persona afectada por ella. Como veremos más adelante, este efecto guarda relación con el papel protector y restaurador de esta emoción. En su vertiente defensiva, permite establecer medidas de autoprotección que reduzcan la vulnerabilidad de la persona ante eventos que superan sus recursos para hacerles frente. En su vertiente reparadora, posibilita el abandono del plan del acceso a una meta esquiva o perniciosa, o la sustitución por otras metas con más visos de accesibilidad o que resultan más gratificantes. ¿Cuáles serían las características de esta tristeza? Vamos a ver los desencadenantes, de la tristeza. Básicamente, el sentimiento de tristeza emerge ante situaciones que suponen bien la pérdida de una meta valiosa para la persona, bien el planteamiento de una contingencia aversiva,
el extravío de una joya de familia, la pérdida de la pareja o de una beca de estudio, la muerte de un hijo, una minusvalía física o psíquica, el suspenso en una asignatura, la quiebra de un negocio o el fracaso al cocinar un plato de repostería. Son ejemplos de la amplia variedad de circunstancias que pueden dar inicio al proceso emocional de la tristeza. No obstante, estas características de decepción y desagrado son compartidas también por los eventos activadores de otra emoción, la ira. Es decir, una misma circunstancia puede generar en la persona una experiencia emocional, ya melancólica o ya de rabia. Entonces, ¿cuándo esos instigadores dan lugar a un afecto y cuándo al otro? El factor determinante es el convencimiento que tiene la persona sobre la posibilidad de poder hacer algo o no, con vistas a la recuperación de la meta o la neutralización del estado aversivo. Cuando la valoración cognitiva lleva al sujeto a corregir que no existe plan alguno que le permita restablecer la meta perdida, entonces la emoción concominante será la tristeza. En cambio, si como resultado de dicho proceso de valoración se infiere que la meta puede ser restaurada mediante un plan de acción preciso, entonces el afecto asociado será la ira. De este modo, la tristeza empuja al abandono de la meta o a su sustitución por otra, mientras que la ira se centra en la recuperación de la misma. Aunque pueden presentarse a la conciencia como elementos aislados, con frecuencia ambos sentimientos aparecen mezclados o en combinación. Por ejemplo, Tomasa, una reputada cocinera, se ha pasado la mañana elaborando una tarta de complicada factura. Una vez cocinado, el pastel no hace honor al esfuerzo y dedicación de su hacedora. Esta, visiblemente apenada, lo tira a la basura entre sollozos, al tiempo que lanza algunas imprecaciones y golpea el fregadero con los utensilios de repostería. Siguiendo a Power en 1999, podríamos destacar como rasgos más relevantes del proceso emocional de la tristeza, son los siguientes que vamos a leer ahora. El resultado de la evaluación debe ser de pérdida o fracaso de una o más metas, entendiendo por estas objetos, personas, planes, lugares, etc., de significación para el individuo. La pérdida o daño no debe ser necesariamente de carácter permanente. Puede tener también un cariz meramente coyuntural, por ejemplo, una incapacitación temporal o un viaje de negocios que nos aleja de la familia. La pérdida puede no ser personal, sino afectar a otros allegados a nosotros. También las metas con respecto a las que se evalúa la pérdida pueden tener diferente proyección temporal, situándose en el pasado, por ejemplo, el recuerdo de un trauma sufrido en la niñez, en el presente, por ejemplo, la enfermedad de un hijo, o en el futuro, por ejemplo, anticipar un despido laboral. Debido a estos y otros factores, la experiencia subjetiva de tristeza, su sentimiento, variará considerablemente, tanto en intensidad como en duración. Estos parámetros oscilarán entre una tristeza leve y de corta duración, por ejemplo, la asociada al extravío de un bono de autobús, y una melancolía intensa y perdurable, por ejemplo, la generada por el fallecimiento de alguien muy querido, que puede tener consecuencias patológicas en la persona que la sufre, por ejemplo, la depresión clínica y el suicidio. Factores moduladores de la tristeza. Punto 322. Ni todos los estímulos provocan la misma respuesta de tristeza en todas las personas, ni todas ellas reaccionan con tristeza ante una misma situación de pérdida o de desagrado. Hay gente que ve quebrado su ánimo al más mínimo contratiempo. En cambio, otros se crecen ante la adversidad y enfrentan con furia los aciagos designios que les depara el destino. Entre los factores que determinan esta variabilidad se encuentra el perfil de personalidad, la funcionalidad cognitiva, la falta de habilidades conductuales y el entorno sociocultural. Patrón de personalidad. Diferentes factores de personalidad pueden actuar como diátesis o predisposición a los sentimientos de tristeza y de depresión. En general, las personas con un rasgo de neuroticismo acusado tienden a mostrar una alta inestabilidad emocional, que se manifiesta en forma de frecuentes sentimientos de tristeza, desesperanza y depresión. Esta falta de control sobre los afectos está mediatizada por una autoimagen negativa, baja autoestima, tendencia a la autocrítica y alta propensión a experimentar culpa. Además, tal conjunto de factores se ve a menudo respaldado por una mala dinámica relacional,
que hace que el individuo se implique con cierta frecuencia en situaciones de conflicto interpersonal. Por otra parte, la interacción del rasgo extroversión-introversión con el neuroticismo puede afectar el sentimiento de tristeza de formas diversas. La extroversión anima al neurótico a la búsqueda de relaciones sociales. Esta acentuación de la sociabilidad puede resultarle afectivamente beneficiosa, en cuanto que favorece la formación de una red de apoyo social y le proporciona una importante fuente de refuerzo. Sin embargo, también puede convertirse en un factor de compensación afectiva, al incrementar la posibilidad de que el sujeto se vea inmerso en situaciones de conflicto. Un efecto inverso puede observarse en relación a la introversión. Por una parte, lo limitado de sus transacciones sociales preserva al introvertido de situaciones interpersonales potencialmente comprometidas. Pero por otra parte, le priva de un importante caudal de refuerzo positivo. Determinadas variables cognitivas de personalidad también influyen sobre la experiencia subjetiva de tristeza. Así, un estilo explicativo pesimista lleva a la persona a creer que las contingencias afortunadas o experiencias positivas que se le plantean en la vida son debidas a factores sobre los que tiene poco o nulo control, causa externa, resultan difíciles de predecir o anticipar, inestables, y actúan solo en esa circunstancia particular, no en otras, con especificidad, quiere decir. Es decir, en términos del paradigma de indefensión aprendida, que veremos a continuación, que ya hemos visto también en otras materias y demás, la persona con un estilo explicativo pesimista piensa que las cosas buenas que le ocurren se deben a causas externas, inestables y específicas. Este estilo atributivo en relación a los eventos favorables, al igual que el interno, estable y general, produce las carencias propias de un estado de indefensión, y entre ellas la tristeza. Un ejemplo prototípico de este tipo de personalidad es Tristón, la hiena que acompaña a Leoncio, el león, en los conocidos dibujos animados de Hanna-Barbera. Pero también el flaco, como ya vimos antes en las imágenes del gordo y el flaco para hablar de la sonrisa verdadera, de la sonrisa falsa, ¿os acordáis? Pues es eso, el flaco de la pareja cómica formada por Stan Laurel, que es el flaco, y Oliver Hardy, que es el gordo. Vale, vemos eso, el cuadro 6.8, prototipo de estilo atribucional pesimista, la de Stan Laurel. Vale, un sorbito de agua. Bien. Desde un ámbito clínico, se han identificado algunas características de personalidad que se asocian con la aparición de cuadros de tristeza y depresión. Así, bajo la denominación de personalidades melancólicas, se agrupa un conjunto de sujetos caracterizados por un excesivo afán de orden, por la sobriedad, el sentido del deber, la escrupulosidad moral y la pulcritud. Esta estructura de personalidad excesivamente rígida, debido a su poca capacidad de adaptación, se afecta gravemente cuando se plantean pérdidas o amenazas al entramado existencial con que se protege el individuo. Por ejemplo, suele tratarse de personas con un alto nivel de exigencia laboral, lo que les confiere una favorable aceptación social, pero se hunden en la tristeza más profunda cuando se ven bloqueados en la consecución de sus metas y o comprometida su imagen de profesional competente. Determinantes cognitivos conductuales. Diversas propuestas teóricas han apuntado la relevancia de los factores cognitivos y del aprendizaje de conductas en relación a las formas más intensas de tristeza. Dedicaremos este apartado a tratar algunas de las más relevantes. A. Factores cognitivos y tristeza. Como ya hemos comentado, en la situación prototípica e instigadora de la tristeza, los sucesivos fracasos en el logro de la meta deseada o en la evitación de una situación desagradable llevan a la persona a entender que no tiene control, carece de un plan de acción eficaz, sobre el acceso a la meta o la neutralización del evento aversivo. Esta situación es similar a la que se plantea en el modelo experimental propuesto por Seligman en el 75. Que vemos aquí en la foto, Martin E.P. Seligman. De acuerdo a este paradigma, si la persona llega al convencimiento de que sus conductas voluntarias no influyen en forma alguna en el logro de los resultados deseados, entonces desarrollará un estado psicológico conocido como indefensión aprendida, concepto que ya hemos visto alguna vez. Bajo este síndrome, el individuo reduce su nivel de actividad, desarrolla una actitud pesimista y presenta un estado afectivo caracterizado por la apatía y la tristeza extrema. La aparición de estas consecuencias conductuales, motivacionales y afectivas
se halla mediatizada por la intervención de factores cognitivos. El tipo de atribuciones que hace la persona ante los sucesos negativos resulta clave en la emergencia de un estado de ánimo melancólico y depresivo. Así, un estilo de atribución que fija la causa del fracaso en la consecución de la meta en uno mismo, la atribución interna, que amplía esa falta de habilidad personal a la consecución de cualquier meta que plantee el sujeto, lo que es una atribución general, y que se considera que esta situación tiene un carácter permanente, lo que es atribución estable, tenderá a generar un estado de indefensión afectivamente marcado por el sentimiento de tristeza. Tomasa, la protagonista que vimos antes, la que hacía pastel y toda esta historia, bueno, repostería, no era un pastel. Tomasa, la protagonista de nuestro anterior ejemplo, se habría sentido así si hubiera considerado que el pastel, al final era pastel, tenía razón, salió mal debido a su falta de habilidad en la cocina, que en general es una mala cocinera, y que le ha ocurrido hoy con la tarta, pues porque va a volver a repetirse siempre que intente cocinar algún otro plato. No obstante, y ya fuera del marco teórico de la indefensión, el estilo de atribución no ha sido la única variable cognitiva que se ha relacionado con el sentimiento de tristeza y la depresión. Así se ha destacado también la importancia del autocontrol, desde el que se explican los cambios emocionales y cognitivos en función de la valoración del propio comportamiento, la autoevaluación, y de la capacidad de la persona para ser su propia fuente de refuerzo, lo que es el autorrefuerzo. Del mismo modo, se ha planteado la existencia de esquemas cognitivos que distorsionan la percepción de la realidad y que llevan a la persona a cometer errores en sus procesos de razonamiento. Estos juicios equivocados le inducen a elaborar una visión negativa de sí misma, de su entorno y de su proyección de futuro, determinando los cambios emocionales y conductuales que ya conocemos. En los estados depresivos se ha observado un deterioro de la capacidad para identificar el tipo de emoción que el interlocutor está expresando. Con frecuencia, la persona deprimida tiende a sesgar negativamente su percepción de la respuesta afectiva del otro. Se ha asociado este déficit en el reconocimiento de gestos faciales emocionales con la producción de conductas y respuestas afectivas menos adaptadas. Por ejemplo, una mayor evitación y una menor tolerancia a ese tipo de señales faciales. Por otra parte, las personas deprimidas tienden a filtrar sus recuerdos, activando con más frecuencia aquellos de carácter negativo, es decir, los que son congruentes con su estado de ánimo. Ahora bien, este sesgo que vemos aquí en Mnésico no se da en sujetos que experimentan niveles de tristeza no patológicos. En ellos, la presencia de un estado emocional triste no facilita la recuperación de material negativo. Eso sería el apartado A que acabamos de ver ahora. Entender esos factores cognitivos y la tristeza. Ahora, factores conductuales y la tristeza, importante. Desde una orientación estrictamente conductista, Lewinson, en 1974, el hombre que vemos aquí en la foto, que está muy sonriente, pues Peter M. Lewinson, propuso que una reducción drástica en la cantidad de refuerzo positivo que recibe la persona actuaría como factor desencadenador de la tristeza extrema, observada en la depresión. En este ámbito, la carencia de habilidades sociales desempeña un papel primordial, en la medida en que modula tanto la posibilidad como la cantidad de refuerzo social que recibimos de los demás. Ambos aspectos se verán afectados ostensiblemente por la ausencia de este tipo de habilidades o el hecho de que sean inadecuadas. Este descenso en la frecuencia con que uno es reforzado determina la aparición de respuestas típicamente depresivas, como la apatía y la pérdida de iniciativa, que a su vez reducen aún más la tasa de refuerzo. Desde otra perspectiva, se ha considerado que este déficit de refuerzo se debe no tanto a las habilidades sociales como a la capacidad para resolver problemas interpersonales. De hecho, algunos trabajos con pacientes depresivos corroboran esta afirmación. Así, se ha hallado una correlación negativa entre este tipo de habilidad y la depresión, de modo que los sujetos más tristes muestran una capacidad menor para hacer frente a situaciones socialmente conflictivas. Correlación que, por otra parte, no aparece cuando se trata de la destreza para solucionar situaciones no sociales. Es decir, las personas depresivas son, en general, diestras en la solución de problemas, pero no lo son tanto cuando estos son de índole social. Contexto sociocultural. Por lo común, consideramos la tristeza como una emoción negativa,
que muestra una estrecha asociación con circunstancias que tienen para nosotros una significación desagradable. En consecuencia, por asociación, la tristeza en sí queda también conceptuada como una vivencia afectiva con una valoración hedónica de disgusto y molestia. Sin embargo, este estereotipo afectivo no tiene validez universal, como demuestran múltiples estudios de antropología social, y de lo que se ha dado en denominar psicología histórica o psicohistoria. Antes de continuar, debería quedar claro que estamos haciendo referencia a la generalidad del sentimiento de tristeza, no a la de su proceso emocional, que se entiende presente en todos los humanos, con independencia de su entorno cultural. Una vez hecha esta puntualización, podemos retomar el hilo original de nuestra argumentación. La investigación antropológica ha hallado evidencia de que no en todas las culturas la tristeza tiene este cariz negativo. En unas no existe tal sentimiento, o al menos no como lo entendemos en la sociedad occidental. En otras su valoración hedónica es claramente positiva. Por ejemplo, en las culturas asiáticas, la tristeza es considerada como un paso más en el camino de perfeccionamiento que lleva a la salvación, y en consecuencia es contemplada como una experiencia emocional positiva. Desde un ámbito histórico, otros estudios hacen notar la diferente valoración de que ha sido objeto la tristeza a lo largo de los tiempos. Así, destacan, por ejemplo, cómo en la Inglaterra del siglo XVII existía cierto sentimiento de orgullo al valorar la tribulación asociada al enfrentamiento de dificultades. En la misma línea, otros trabajos muestran el tránsito que, entre los siglos XVIII y XIX, sufrió la valoración de este afecto en la sociedad francesa, que pasó de considerarla como una experiencia grata a reprimirla y estimarla como un signo de falta de autocontrol. Precisamente la falta de autocontrol y la solicitud de ayuda a otros son dos rasgos de la tristeza que matizan su aceptación o su rechazo social. Así, en las sociedades individualistas que enfatizan la actividad y la autonomía, la carencia de autodominio y las actitudes dependientes hacen que no tenga buen predicamento este tipo de sentimientos. Por el contrario, las sociedades colectivistas emocionalmente más receptivas se muestran más tolerantes en relación a esta clase de experiencia afectiva. En ellas, la tristeza refuerza los vínculos sociales y anima el comportamiento compasivo y altruista con la persona atribulada. Procesamiento cognitivo de la tristeza. Vamos a dar otro sorbito de agua, que me voy quedando seco. Vale. ¿Por dónde íbamos? 3.23. Procesamiento cognitivo de la tristeza. El proceso de evaluación-valoración que da entidad a la experiencia o sentimiento de tristeza, que veremos en el cuadro 6.9, se caracteriza por A. Evaluación afectiva de la situación. ¿Qué tenemos dentro de la evaluación afectiva de la situación? La novedad y la agradabilidad. ¿Qué es la novedad? La tristeza aparece en relación a situaciones o contingencias que nos resultan extrañas a la persona, es decir, que tiene poca capacidad de sorpresa. De hecho, si fraccionamos la secuencia de interacción con su desencadenante, esta emoción aparecería en un segundo estadio. En el primer estadio, el agente instigador resulta altamente sorpresivo. Por ejemplo, cuando el médico nos comunica que padecemos un cáncer incurable, o cuando nos informan de la apertura de un expediente de regulación de empleo que amenaza con nuestro puesto de trabajo. Y la evaluación valorativa colorea las circunstancias con otro tipo de emoción: ira, miedo, ansiedad. Cuando fracasan los planes de acción auspiciados por estos afectos, por ejemplo, otros médicos confirman el mismo diagnóstico o no somos capaces de encontrar un empleo alternativo, y se llega al convencimiento de la no viabilidad de cualquier otra medida de afrontamiento, entonces emerge dicha tristeza. En cualquier caso, el grado de familiaridad con el suceso emocional es bajo. No todos los días tenemos que habérnoslas con una enfermedad mortal, ni peligra nuestro puesto de trabajo, y su ocurrencia es poco predecible. ¿Qué tendríamos luego dentro de este punto que estábamos diciendo de la evaluación afectiva de la situación? Vimos la novedad, lo que habíamos leído ahora mismo, y la agradabilidad. La agradabilidad, la imposibilidad de actuar sobre el acontecimiento precipitante de la emoción y su condición de obstáculo o barrera que impide el acceso a una meta deseada.
determinan que la persona lo valore como una contingencia desagradable y que se sienta desamparada ante él. Perfecto. Luego de esta evaluación afectiva de la situación, que acabamos de ver con novedad y agradabilidad, nos meteríamos en el apartado B, que es la valoración de la situación. ¿Y qué hay dentro de la valoración de la situación? Significación y afrontamiento. Significación. El suceso emocional tiene una gran importancia para el individuo. Le aboca al abandono de las metas perseguidas y eventualmente le obliga a fijarse otras nuevas. Por ejemplo, un desengaño amoroso puede motivar denodados intentos por restablecer la relación con la otra persona. Si estos planes de acción fracasan, entonces el individuo se sumirá en la tristeza por la pérdida del objeto amado y posiblemente se fijará como nueva meta encontrar otra pareja. Las consecuencias negativas derivadas de esta situación ya habían sido anticipadas por el sujeto antes de que se desencadenara la emoción. Nuestro despechado Romeo era consciente de las consecuencias que le acarrearía el ser abandonado por su pareja. Por otra parte, la urgencia de la intervención sobre la situación es baja. Los planes de afrontamiento previos no han logrado el restablecimiento de la meta, y la persona se encuentra ahora desolada y carente de guías de conducta, sin saber qué hacer en relación a la situación problema que se le ha planteado. Afrontamiento. Como acabamos de comentar, la tristeza se plantea en relación a una situación de impasse, en la que el individuo se ve inmerso en un atolladero que le resulta difícil salir. Es además consciente de su bajo potencial de respuesta a esta situación y del poco o nulo control que se puede ejercer sobre ella. No obstante, la tristeza no impide la emergencia de otras emociones que pueden contribuir a resolver la situación de estancamiento. Por ejemplo, la aflicción de nuestro Romeo puede trocarse en ira hacia su desdeñosa pareja. Esta mutación del sentimiento requiere que se haga una atribución causal sobre el otro, que resulta a menudo equivocada, y que se realiza a sabiendas de ello. Por ejemplo, nuestro enamorado culpa de la ruptura a su pareja, atribuyéndole poco interés, desamor o incluso infidelidad, aun cuando es consciente de lo sesgado e improbable de tales acusaciones. Mediante este tipo de atribuciones se hace un intento desesperado por buscar un agente responsable de la situación, incluso cuando no hay ningún culpable disponible. En el ámbito de la clínica psicológica puede observarse con alguna frecuencia cómo la pena asociada a un duelo aparece veteada por el resentimiento irado e injustificado hacia el fallecido, al que el deudo responsabiliza del estado de la desolación emocional en el que se halla, como si el finado hubiera tenido opción alguna sobre la oportunidad del momento que pasara a mejor vida. Normas. Bueno, aparte de lo que dijimos dentro de valoración de la situación, teníamos significación, afrontamiento decíamos, pero también queda otro punto, que son las normas. Normas. Dada la falta de planes de acción para afrontar el suceso emocional, la valoración de su adecuación a las normas externas, sociales, es nula. Sin embargo, la solicitud de apoyo y ayuda, un recurso usualmente asociado a la tristeza, si se contrasta con la normativa interna que modela la autoimagen de la persona, de modo que, por ejemplo, no se hará uso de este recurso si se considera que con ello se da una imagen de persona blanda y pusilánime, que no se corresponde con la que uno tiene o desea dar de sí mismo. Funciones de la tristeza. ¿Qué papel desempeña la tristeza en la dinámica psicológica de la persona? O más directamente, ¿para qué sirve esta emoción? Lo cierto es que a los ojos de una persona, lega en psicología, este afecto puede parecer prescindible. Pero, ¿qué pensar de un proceso emocional cuya manifestación más evidente lleva al individuo a un estado más o menos acusado de anquilosamiento mental y de miseria afectiva? Lógicamente, ateniéndonos a este tipo de observaciones, nada bueno cabe esperar de una emoción que produce tales efectos. No obstante, como ya hicimos constar al tratar la alegría, hemos aprendido que nada es superfluo en el bagaje psicológico que nos ha procurado la evolución. De hecho, la investigación en relación a esta emoción le confiere importantes funciones tanto a nivel de adaptación personal como social. En general, el sentimiento de tristeza ralentiza el nivel funcional del individuo, afectando tanto a sus procesos cognitivos como a su conducta manifiesta o motora. Este efecto, atemperador, actúa impidiendo un derroche innecesario de energía. No tiene sentido porfiar en el afrontamiento de una situación
problemas para los que no hay un plan de acción eficaz, o para la que no se dispone de recursos suficientes o se carece de ellos. Por ejemplo, encarar el final de una propia existencia, los efectos de una violación o de la muerte de un hijo, pero también la bancarrota de una empresa, ser víctima del mobbing o una situación de abuso crónico en el patio del colegio. Adicionalmente, la aflicción contribuye a esta política de ahorro de energía, reduciendo la atención centrada en el entorno y favoreciendo la enfocada sobre uno mismo. Esta preeminencia de la atención dirigida hacia los procesos internos contribuye, como ya hemos dicho, a economizar recursos, pero también desempeña una función de autoprotección, al impedir o limitar el procesamiento de estímulos desagradables e inductores de tristeza. Y aún más, favorece la introspección y el análisis constructivo, que permite valorar pausadamente aspectos de la situación problema que antes podía haber quedado soslayados, o los que el sujeto jamás habría reparado, y que ahora le posibilitan desarrollar nuevas estrategias de acción o desvalorizar, parcialmente o en conjunto, la meta bloqueada, haciendo así menos traumático su abandono. La raposa de la fábula de Samaniego, la zorra y las uvas, puede ilustrar estas funciones de la tristeza. Tras intentar una y otra vez hacerse con las uvas sin conseguirlo, evalúa la situación, que es lo que hace un análisis, y se dice a sí misma que no están maduras, eso es la autoprotección, abandonando la persecución de tan esquiva meta, economía de recursos. Por otra parte, aunque no siempre ni en todas las circunstancias, la tristeza favorece cierta regresión en el individuo que la experimenta, que se torna más receptivo al amparo que le pueden ofrecer otros significativos para él. Es decir, con relativa frecuencia tendemos a buscar cobijo afectivo y apoyo social ante situaciones de conflicto intenso. La persona atribulada genera en los propios a ella una vinculación empática que les permite tener conciencia de su estado emocional y ponerse en su lugar. En cierto modo remedan en sí mismos. Aunque libres de conflicto y distanciados de la situación, el estado emocional que envuelve al otro. Este estado de emoción mimética, menos lastrado por el desaliento y la desesperanza, les permite ver la situación desde otra perspectiva, aplicar sus procesos cognitivos, libres de la tenaza emocional que impone la tristeza, a la búsqueda de soluciones creativas y facilitar apoyo y comprensión, suavizando la situación de desamparo en la que se encuentra la persona apenada. En resumen, esta emoción refuerza los vínculos sociales, animando al grupo a prestar ayuda y apoyo emocional al individuo atribulado. No obstante, tal efecto aglutinante dista mucho de alcanzar la intensidad y generalidad del que observamos en relación a la alegría. Es más, mientras que el individuo alegre tiene una buena aceptación en el grupo, la persona crónicamente triste acaba a menudo siendo evitada y relegada por los otros miembros. Bueno, vemos el cuadro 6.10, que simplemente es lo que hemos leído. Las características de la tristeza. Está muy bien esto cuando acabéis de leer el libro y demás. Hay unas ciertas partes. Tú cuando empiezas los temas ya te vienen con un resumen. Eso está muy bien como repaso. Unido a los cuadros, creo que es una muy buena forma de repasar. Por apuntes también, por los vídeos y sobre todo hacer exámenes. Esta es una de las claves en la UNED. No en todas las materias, pero sí en un porcentaje altísimo. Ya no solamente porque puedan repetir alguna pregunta, que a veces pasa. Daos cuenta que muchas materias llevan dándose a lo mejor desde el 2014 o demás, con la misma editorial del libro. Quiero decir, a veces se dan desde el 2010, pero del 2010 al 2014 había un libro, y después del 2014 al 2020 hay otro libro. O a lo mejor es el mismo libro, pero simplemente con siguientes ediciones. Entonces ahí os podéis fijar, siempre tener eso en cuenta. Intentarse lo más pillos posible, porque es parte del aprobado también. Me refiero, tienes que darte cuenta de, vale, esta gente hace una serie de preguntas, crean un banco de preguntas, pero llega un punto en que es limitado. Una vez pasan 6 o 7 años, hay ciertas preguntas que se van a repetir, y si no son exactamente lo mismo, son básicamente iguales, o tienen básicamente la misma estructura. Entonces es muy importante mirar cosas de años anteriores, precisamente por eso, para ver algún tipo de punto ahí. Y yo por ejemplo, que ya me dedico a subir unos cuantos a Patreon y a hacer ciertas cosas, y voy elaborando yo ciertas cosas, veo patrones. Ves patrones en muchas materias. Entonces por eso simplemente os doy ese consejo para el que lo quiera. Vale, punto 3.3. Activación.
Ya se me seca la garganta. Una vez llego a 40 minutos, o mira, ves, 35 casi. Ya empiezo a notar cómo la garganta me tira. Como es todo del tirón, pues cansa un poquillo. Activación. Efectos subjetivos de la tristeza. El sentimiento de tristeza irrumpe la conciencia como un claro matiz desagradable. La persona se siente al mismo tiempo abatida, impotente, afligida, desanimada y sin fuerzas para articular un plan que le permita afrontar de forma eficaz la situación que se desencadenó tal estado emocional. En su expresión más extrema, por ejemplo, en el duelo o tras una experiencia traumática, produce un intenso desconcierto y bloqueo funcional. En estos casos, la realidad desbarata las expectativas y el sistema de creencias del sujeto, que no haya lógica a lo que le está ocurriendo y reacciona con sentimientos de desamparo, impotencia y desolación. Además, secuestrados por la aflicción, los procesos cognitivos se ralentizan y sesgan hacia los aspectos más negativos de uno mismo y del entorno. Se adopta una actitud pesimista que anula cualquier expectativa futura de cambio positivo. La atención se orienta hacia adentro, centrándose en el análisis de los acontecimientos inmediatos y de sus desagradables consecuencias. En la Siracusa de Arquímedes, semanas después de la muerte de este, su amigo Píndaro le llora amargamente. Lleva días abstraído, acantonado en su hogar, ausente el numen inspirador de las glosas que le hicieron famoso. Solo ocupa su ingenio en revivir los últimos momentos del filósofo y las circunstancias que condujeron a su desaparición. Sabedor de que ya no lo volverá a ver, su mente se obceca en reflexiones sobre el sentido de la vida, la fragilidad de la existencia humana, y su corazón se inunda de un sentimiento, mezcla de rabia, miedo y tristeza. La tristeza, que no la depresión, cosa que aclaramos antes, nos predispone, mejor que ninguna otra emoción, a realizar reflexiones de largo alcance y probablemente ha tenido y tiene un papel relevante en la historia del pensamiento y de las ideas. Correlatos neurobiológicos y psicofisiológicos de la tristeza. Empezamos por los correlatos neurobiológicos. La inducción de tristeza, en condiciones de laboratorio, está asociada a la activación de diferentes sistemas y estructuras cerebrales, como veamos en el cuadro 6.11. Entre ellas, el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado subcalloso son las que más consistentemente aparecen vinculadas a esta emoción en los estudios de neuroimagen cerebral. La primera de ellas parece tener una función general en el procesamiento emocional, de modo que su activación también se produce en ocasión de otros afectos distintos de la tristeza. En cambio, la excitación del córtex cingulado subcalloso aparece específicamente asociada a la ocurrencia de este tipo de afecto. Es más, en los cuadros depresivos, donde esta emoción deja de ser adaptativa, tanto la actividad metabólica como la perfusión sanguínea de esta área cerebral disminuyen notoriamente. Del mismo modo, se ha observado una remisión de ambos efectos cuando estos pacientes responden positivamente al tratamiento farmacológico. Por otra parte, la funcionalidad sináptica de las áreas cerebrales implicadas en el proceso emocional de la tristeza está mediatizada por la función neurotransmisora de dos aminas biogénicas, lo que sería la serotonina y la noradrenalina, cosa que ya hemos dado en psicobiología. Además, ambas monoaminas intervienen en la regulación de una compleja red bioquímica conocida como eje hipotálamo-hipófiso adrenal, que es el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, el HPA. Este intrincado sistema es clave en la regulación de las reacciones de enfrentamiento-huida y de la respuesta al estrés. Cuando se detecta una amenaza contra el bienestar físico o psicológico, el factor liberador de la corticotropina, segregado por el hipotálamo, hace que la hipófisis anterior produzca la hormona adrenocorticotropa. Esta a su vez estimula la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Tal secuencia de acciones prepara el organismo para el enfrentamiento o la huida, interrumpiendo cualquier actividad que no esté orientada a la autoprotección. Así, el cortisol aumenta la concentración de azúcar en sangre y el ritmo cardíaco, e inhibe una respuesta inmunitaria excesiva. Con el mismo fin, el factor liberador de la corticotropina reduce la sensación de hambre y el impulso sexual, al tiempo que intensifica el estado de alerta. No obstante, una activación excesiva o prolongada del eje HPA, hipotálamo, hipófiso adrenal, ahora sí,
puede resultar perjudicial y favorecer la aparición de trastornos depresivos. Algunos estudios muestran que el hecho de haber sufrido durante la infancia experiencias nocivas, como puede ser el maltrato, el abuso, el abandono, altera la funcional del eje, HPA, determinando en el adulto una excesiva reactividad en situaciones de estrés moderado y predisponiéndolo a la depresión. Se ha hallado también un patrón peculiar de activación en los lóbulos frontales de los pacientes depresivos. Concretamente, se ha observado una hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo tanto en pacientes con depresión como en aquellos que habían estado deprimidos con anterioridad, pero no en el momento en que se efectuó el estudio. El mismo perfil de activación presentan adolescentes sanos cuyas madres sufren este trastorno emocional. En cambio, un patrón inverso de hiperactivación frontal izquierda se produce en los sujetos libres de depresión y con un alto nivel de afectividad positiva. Estas asimetrías en la activación se han entendido como manifestaciones de una alteración en un sistema motivacional de aproximación a la recompensa. Más específicamente, se ha identificado la hipoactivación frontal izquierda como un factor de predisposición para la depresión. En este sentido, tal patrón funcional aumentaría la vulnerabilidad de la persona a las secuelas conductuales y emocionales derivadas de los déficits en el sistema de aproximación, que se plasmarían, por ejemplo, en una falta de perseverancia en el mantenimiento de la conducta dirigida a meta, en una incapacidad relativa para responder a los estímulos emocionales positivos o en la excesiva duración del afecto negativo. Correlatos psicofisiológicos. Cuando clasificamos las emociones como positivas o negativas, atendiendo a su tono hedónico, parece claro que existe un patrón de activación fisiológica distinto en el caso de unas y otras. Concretamente, las emociones negativas se acompañan de respuestas del sistema nervioso autónomo, mucho más intensas que las que se observan con ocasión de la ocurrencia de los afectos positivos. Sin embargo, cuando el nivel de análisis desciende y pasamos a considerar las emociones discretas integradas en cada una de las dos categorías anteriores, esta especificidad en el perfil psicofisiológico se difumina, impidiendo definir un patrón de activación identificativo de cada emoción. En cualquier caso, diferenciadoras o no, el proceso emocional se acompaña siempre de una serie de alteraciones que abarcan distintos índices somáticos y fisiológicos, y que lo que concierne a la tristeza pasamos a describir a continuación. A. Actividad respiratoria y de la musculatura esquetal. La tristeza se acompaña de una elevación del tono muscular general. Sin embargo, cuando su intensidad aumenta, dando paso a estados próximos a la depresión, el efecto se invierte, induciendo entonces una reducción en el nivel de tensión muscular. Por otra parte, si bien el ritmo respiratorio se mantiene estable, se observan cambios en la amplitud de la respiración. Actividad cardiovascular. La aflicción produce modificaciones en diferentes parámetros cardíacos. El corazón late con una frecuencia algo mayor, pero se reduce el volumen de sangre bombeada al árbol arterial en cada latido. En cambio, aumenta la resistencia vascular periférica y se elevan ligeramente los niveles de presión sanguínea sistólica y diastólica. Actividad electrodérmica. El estado de ánimo triste cursa con cambios significativos en la actividad electrodérmica. Así, el sentimiento de tristeza aumenta el nivel de conductancia de la piel, alcanzando valores significativamente más altos que los observados con ocasión de otros estados emocionales, por ejemplo la ira, el miedo o el asco. Actividad endocrina. Al igual que en el caso de la alegría, también en el estudio de los efectos hormonales asociados a la emoción de tristeza, ha recibido escasa o nula atención. Cuando este afecto deja de ser adaptativo y surge la depresión, la alteración hormonal más relevante, presente en aproximadamente el 60% de los pacientes, consiste en un aumento notable de los niveles de cortisol en sangre. No obstante, este tipo de resultados nos dicen muy poco acerca de la dinámica endocrina asociada a la tristeza. La alteración de los niveles de cortisol refleja una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que puede constituir la causa de algunos cuadros depresivos. Pero esto aporta poca información acerca de la funcionalidad de este sistema en relación al sentimiento común, no patológico, de aflicción. Vale, vamos allá. Punto 333.
Expresión facial de la tristeza. La expresión facial es una de las respuestas conductuales que emerge de forma más rápida ante la activación emocional. A través de ella y de otras respuestas, por ejemplo la expresión vocal, el estado afectivo es rápidamente comunicado a los demás. Algunas veces esto ocurre incluso antes de que nosotros mismos seamos conscientes de que estamos experimentando emoción alguna. La expresión emocional llega a convertirse en una señal social que activa el mismo afecto en los otros, proceso que algunos autores han denominado contagio emocional. En cuanto a la tristeza se refiere, parte de estas señales están representadas por una serie de gestos faciales que, siguiendo a Fernández Abascal y Choliz, pasamos a describir a continuación. La composición gestual básica de la expresión facial de tristeza se caracteriza por: empezamos por las cejas. Elevación de los extremos de las cejas más próximos al eje central del rostro. Siguiendo el sistema de codificación facial de Ekman y de Friesen, que ya conocemos, este gesto correspondería a la unidad de acción número 1, por lo cual UA, unidad de acción 1. Disposición inclinada de las cejas hacia la parte externa de la cara, UA4. Labios. Las comisuras de los labios son desplazadas hacia abajo. UA15. La tensión variable en el músculo depresor del ángulo de la boca, responsable de este efecto, determina el aspecto trémulo que a veces adoptan los labios al esbozar esta mueca. Complementando a estos gestos básicos, puede aparecer también las siguientes unidades de acción: ascenso de los pómulos y estrechamiento de la apertura palpebral, la UA6, apariencia más notoria del repliegue nasolabial, cuyo trazado conecta las aletas nasales con las comisuras labiales, la UA11, inclinación de la cabeza, UA54, mirada hacia abajo, UA64, pero también fijada en un punto indeterminado del campo visual o extraviada. Estos gestos aislados se coordinan para dar lugar a la expresión propia de un rostro triste. En la composición de esta cara lánguida intervienen principalmente los músculos frontal, piramidal, superciliar, mentoniano y el ya citado depresor del ángulo de la boca. Al igual que en la alegría, las formas más leves de tristeza tienden a manifestarse prácticamente con exclusividad en el rostro. Sin embargo, a medida que este afecto se torna más acusado, su ámbito de expresión también se ve ampliado. Así, la persona intensamente apesadumbrada puede mostrar una disposición corporal peculiar, cabizbajo, con la espalda arqueada hacia adelante, los hombros caídos, los brazos laxamente tendidos a lo largo del cuerpo y un caminar pausado y costoso. Realmente remeda la imagen de Atlas sosteniendo al mundo, que ya conocemos, y con él todos sus pesares. Bajo estas circunstancias, la pena se expresa también en forma de llanto, que en su dimensión extrema convulsiona el cuerpo del atribulado del mismo modo que la risa lo hacía con el del jubiloso, pero evidentemente el afecto subyacente en esta ocasión tiene un valor hedónico claramente negativo. El llanto cumple también una función adaptativa que permite comunicar de forma no verbal la experiencia de un sentimiento doloroso y de este modo conseguir de los otros empatía, atención y consuelo. Este síntoma de aflicción aparece de forma sincera y frecuente durante la infancia y la niñez. En el adulto, su frecuencia disminuye, las normas sociales regulan su expresión y en general limitándola y fomentando su inhibición. Los beneficios afectivos, materiales, asistenciales, que reporta el llanto a la persona realmente apesadumbrada, han dado pie al empleo doloso de esta expresión emocional. Así la podemos utilizar para simular arrepentimiento, lágrimas de cocodrilo, o con intención instrumental, las lágrimas de plañidera, pero en cualquier caso, siempre vacía de sentimiento auténtico. Desafortunadamente, no existe un estudio tan sistemático de este fenómeno como el que se ha llevado a cabo en relación a los distintos tipos de sonrisa. Expresión vocal de la tristeza. Cuando nos sentimos tristes, se producen descensos en la media y en el rango de la frecuencia principal de la señal vocal y disminuye también su intensidad, como vemos en el cuadro 6.12. Es decir, tanto la potencia como el ritmo o tasa media con la que vibran las cuerdas vocales se atenúa sustancialmente bajo el influjo de este tipo de emoción. Nuestro tono de voz resulta más bajo y más monótono, de menor sonoridad e intensidad. La fluencia verbal también se reduce, disminuyendo el número de palabras articuladas y ampliándose el tiempo necesario para su articulación. El habla se torna así cansina y lenta.
Además, la tristeza puede asociarse también con cadencias tonales descendentes. Esto es, el tono de voz tiende a disminuir progresivamente a lo largo de la pronunciación de la frase. Afrontamiento de la tristeza. La tristeza tiene una clara función de protección y de restauración frente a las amenazas y posibles daños que puedan derivarse para la persona en su interacción con el medio. Ambas funciones se ponen en práctica a través de una serie de medidas de afrontamiento que podemos estructurar en torno a 3 áreas: el retraimiento, la moderación funcional y el impacto social. Vamos a ver ahora estas tres áreas dentro del afrontamiento de la tristeza. Vale. Vemos estas 3 áreas: el retraimiento, la moderación funcional y el impacto social. Retraimiento. La persona entristecida tiende a replegarse sobre sí misma, mostrando un aislamiento relativo del medio, postura que posibilita la puesta en juego de otras medidas de afrontamiento. De este modo, una actitud reservada permite restringir el gasto de energía al desconectar al individuo de la ejecución de planes de conducta que se han mostrado poco útiles en la resolución de conflicto. Idoia, una niña de 4 años de edad, discute con su hermano de 3 años por la posesión de un juguete. Este no está dispuesto a cedérselo, e Idoia, visiblemente airada, trata de quitárselo por las bravas. Una y otra vez fracasa en su meta de hacerse con el juguete. Finalmente, frustrada y triste, se retira a llorar desconsoladamente a un rincón del cuarto de juego. Por otra parte, la tristeza favorece la modulación de algunos procesos cognitivos, que contribuyen a mantener este estado de acantonamiento. Así, mitiga el impacto de los factores ambientales, reduciendo la cantidad de atención que les presta. Pero al mismo tiempo incrementa la atención sobre los procesos internos. Este efecto hace posible una mayor concentración en las vivencias propias, asociadas a la situación que instigó el afecto. Embebida en su pena, Idoia no presta atención a otros juguetes disponibles e igualmente atractivos, ni se percata de que su hermano ha abandonado ya la habitación. Eso sería el retraimiento, esa persona entristecida, que tiende a replegarse sobre sí misma y demás. Moderación funcional. La tristeza modera y atenúa el nivel de funcionamiento general del individuo. Tanto la actividad cognitiva como la conductual suelen ser altas en los momentos previos a la emergencia de esta emoción. Lógicamente, la situación que antecede a la aparición de este afecto es una situación de conflicto, cuyo afrontamiento demanda este tipo de medidas. En general, animadas por sentimientos de ira, miedo o ansiedad. Ahora bien, una vez que los planes de acción disponibles han fracasado, no tiene sentido alguno e incluso resulta contraproducente el mantener niveles tan altos de activación y de funcionalidad. La acción atenuadora ejercida por la tristeza confiere un ritmo más pausado a los procesos cognitivos, que ahora pueden invertir más tiempo y detalle en el análisis exhaustivo tanto de la situación de conflicto como de los planes fallidos para hacerle frente. Como veremos más adelante, esta medida de afrontamiento puede también dar lugar a procesos heurísticos que resaltan aspectos novedosos de la situación e iluminan nuevas estrategias de acción. Transcurrido un tiempo, Idoia ha dejado de llorar. Aún mohína, pero mucho más sosegada, cavilda sobre lo ocurrido. El juguete es suyo y lo quiere. Reiteradamente combina en su pensamiento los elementos que integran la situación: el juguete, que es la meta, su deseo de jugar con él y su hermano, el agente que obstruye el acceso a la meta, el plan de acción tradicional, el enfrentamiento físico, emerge como estrategia de afrontamiento, pero es rechazado debido a su alta probabilidad de fracaso. En un momento determinado de este proceso, uno de los elementos, el deseo de jugar, es contemplado de forma novedosa, desde la perspectiva del hermano, y un nuevo plan de acción aparece de forma nítida. Idoia se levanta del suelo, seca sus lágrimas, coge el juguete preferido de su hermano y da inicio a un cambalache que finalmente le permite hacerse con su preciada posesión. Impacto social. La tristeza es una de las emociones de mayor efecto catalizador sobre el apoyo social y afectivo. Tendemos a sentir piedad por la persona atribulada y generamos más fácilmente empatía hacia ella. En general, como una medida más de afrontamiento, el sentimiento de melancolía nos hace más propensos a buscar alivio a nuestras penas en el contacto social y afectivo con los otros.
Sin embargo, a menudo se da también una reacción opuesta. Esto es, el sujeto entristecido rehúye la interacción con los demás y extrema su actitud de retraimiento e introversión. Habitualmente este tipo de afrontamiento se produce cuando la situación de conflicto ha supuesto un daño que afecta a la autoestima y a la imagen social que la persona desea dar de sí misma. Bueno, vemos lo que habíamos dicho antes del cuadro 6.13, este pequeño resumen de la activación asociada a la tristeza. ¿Cuáles son las medidas de la tristeza? Que ya todos conocemos. Esto es leer un poco lo que leemos en cada punto. Pero bueno, en la detención y objetivización de la respuesta social a la tristeza, y más concretamente lo que concierne a la expresión facial propia de esta emoción, se han empleado los dos protocolos normalizados, el FACS de Ekman y Friesen y el MACS de Izar. Por otra parte, no abundan los instrumentos de medida destinados a valorar el sentimiento de tristeza, cosa que se dijo antes. Por el contrario, son numerosos los cuestionarios, escalas e inventarios que tienen por fin evaluar la forma más extrema de esta emoción negativa. No es nuestra intención hacer una revisión pormenorizada de estos instrumentos. Por ello nos limitaremos a citar aquellos de mayor relevancia. Escalas de afecto positivo y negativo. Mediante estas dos escalas se puede medir de forma rápida y fácil el afecto positivo y el negativo. Cada una de las dos escalas consta de 10 ítems a los que el sujeto responde asignándoles un valor en un continuo de 5 puntos. Los coeficientes de consistencia interna de la prueba se hallan entre 0,84 y 0,90. Se han encontrado índices de fiabilidad t-retest entre 0,39 y 0,71, correspondiendo los valores más altos a los intervalos más amplios entre aplicaciones. En general, las personas con bajos niveles de afecto positivo muestran mayor inclinación a experimentar sentimientos de tristeza y depresión, mientras que las personas con altos niveles de afecto negativo frecuentemente experimentan emociones tales como ansiedad, culpa y hostilidad. Cuestionario de pensamientos automáticos. El ATQ. En su versión última, esta prueba está integrada por 60 ítems, mediante los cuales se evalúa la frecuencia de la persona experimentada, TR-test de 0,95, forma positiva 30 ítems, y la consistencia interna de la forma negativa, que es 0,96. La validez convergente con el cuestionario de respuesta de Beck, que es 0,60 para la forma negativa y de menos 0,33 para la positiva. Se ha utilizado en el ámbito clínico como medida de criterio para evaluar los cambios en la proporción de pensamiento positivo o negativo que experimenta el paciente en el curso de la terapia. Y luego tendríamos el cuestionario de estilo atribucional, a diferencia del otro que era ATQ, este es ASQ, de Style en inglés. Mide las 3 dimensiones de atribución causal contempladas en la teoría revisada de la indefensión aprendida: internalidad, externalidad, estabilidad, inestabilidad, globalidad, especificidad. En este cuestionario se plantean 12 situaciones, 6 positivas y 6 negativas, y el sujeto debe determinar a qué causa considera que son debidas cada una de ellas. A tal fin, en cada ítem se le hacen siempre 4 preguntas. La primera referida a la causa principal a la que atribuye la situación, la segunda a la internalidad o externalidad de la misma, la tercera a su estabilidad o inestabilidad y la última en relación a su carácter general o específico. La consistencia interna de la escala es de 0,75 para las situaciones positivas y de 0,72 para las negativas. La fiabilidad test-retest con intervalos de 5 semanas oscila entre 0,58 y 0,70 para las situaciones positivas y de 0,57 a 0,69 para las negativas. Escala de Hamilton para la evaluación de la depresión, importante, HRSD. Esta escala se usa frecuentemente en la práctica clínica para determinar la severidad de la depresión, importante. Es cumplimentada por el terapeuta tras una entrevista semiestructurada con el paciente. En su versión original, la de Hamilton de 1960, consta de 21 ítems que son valorados con una puntuación de 0 a 2 en unos casos y de 0 a 4 en otros. La fiabilidad interjueces es de 0,90 y su validez concurrente con el inventario de depresión de Beck, que es de 0,60. Y por último, tenemos el inventario de depresión de Beck, que estábamos diciendo ahora. BDI, Beck Depression Inventory. Al igual que el HRSD, que la escala de Hamilton para la evaluación de la depresión, la acabamos de leer, se utiliza habitualmente como instrumento para cuantificar la intensidad de los cuadros depresivos. En su versión original,
Consta de 21 ítems igual, en los que hace referencia a los componentes, a los componentes cognitivos y en menor medida fisiológicos y conductuales de la depresión. El sujeto responde valorando cada elemento en una escala de 4 puntos. Posee excelentes propiedades psicométricas en los numerosos estudios realizados. La consistencia interna media es de 0,81 para sujetos sin patología y de 0,86 para pacientes psiquiátricos. Su validez concurrente concurrente con la escala de Hamilton para la evaluación de la depresión es también alta, con índices de 0,74 y 0,73 para sujetos sanos y pacientes, respectivamente. Vale, vamos a dar otro último sorbo de agua, a ver si hemos acabado la tristeza, que me estoy quedando seco por dentro. Así se lleva un rato, aunque, por ejemplo, cuando ya llevas 40 minutos, una hora, bueno, llevamos una hora exacta ahora mismo, ya empieza a secárseme la garganta. Bueno, creo que a mí y a cualquiera que, bueno, a lo mejor alguien que esté aún más acostumbrado que yo, pero tiende a secarse. Además yo no respiro del todo bien por la nariz, entonces casi todo lo que cojo lo cojo por la boca, entonces se me seca la garganta mucho más. Pero bueno, creo que casi a todos a partir de 40 minutos o una hora, si lo haces todo del tirón, sin parar. Al principio aguantas 20 minutos, 30 sin beber, después bebes, pero después bebes con más frecuencia y después ya tienes que beber cada minuto o cada 2 párrafos. Entonces a ver si... Creo que esto duraba hasta la 309, si no recuerdo mal, o por ahí. ¿Sí veis? Justo. Así que nada, nos quedan 2 hojitas y ya... Y ya acabamos. Vale, las consecuencias de la tristeza. Efectos cognitivos de la tristeza. Como indicamos antes, una de las funciones de la tristeza es evitar el dispendio de energía en situaciones de difícil o imposible afrontamiento. Con esta finalidad, uno de los efectos cognitivos que provoca esta emoción es la atenuación de la atención hacia el ambiente y a la sazón, su orientación hacia el medio interno. Esta medida procura al individuo un cierto aislamiento estimular que le permite rechazar eventos emocionales que por su difícil manejo generan tensión y dan pie a la emergencia de esta emoción negativa. Además, este estado de relativo confinamiento favorece la autoevaluación y la reflexión sobre la situación problema que instigó la tristeza. Procesos que frecuentemente redundan en la optimización de la concepción cognitiva que el sujeto tiene, no ya solo de la situación en cuestión, sino también de su visión general del entorno, como podemos constatar, por ejemplo, en el pasaje de Píndaro. Cuando la emoción pierde esta función de ajuste al medio, como ocurre en el caso de la depresión profunda, este mecanismo de aislamiento puede llegar a extremarse tanto que a menudo el cuadro clínico se confunde con el asociado a la degeneración orgánica cerebral. La tristeza asimismo influye también sobre los procesos de pensamiento de la persona. Como hemos comentado ya en este manual, las emociones positivas promueven el pensamiento creativo. Es decir, facilitan la ideación de estrategias heurísticas y de soluciones alternativas a las tradicionales, sobre todo cuando estas últimas han fallado o resultan inadecuadas. En contraste, el sentimiento de tristeza se asocia con una menor propensión a utilizar juicios heurísticos y, en su lugar, a guiarse por procedimientos rígidos y estereotipados. En general, los sujetos embargados por sentimientos leves de tristeza siguen tan al pie de la letra los procedimientos tradicionales que son incapaces de explorar nuevas alternativas. ¿Siempre ocurren así? Pues si esta fuera la norma, se habría ido al traste la función adaptativa que se supone implícita a esta emoción. Estar atribulado abocaría a una especie de callejón sin salida en el que el empecinamiento en estrategias manidas y poco útiles haría crónica la desadaptación del individuo en lugar de fomentar su ajuste a la situación. Por fortuna, como veremos a continuación, no es esto lo que ocurre habitualmente. Cuando estamos tristes, este sentimiento funciona como una señal que nos informa de que la situación en la que nos hallamos inmersos es conflictiva y que en consecuencia debemos proceder con cautela. De este modo, la prudencia nos lleva a prestar atención a los detalles de la situación y nos obliga a ser tan estrictos y rígidos en su interpretación que anula cualquier amago de creatividad. Por el contrario, un sentimiento de felicidad nos indica que estamos afrontando correctamente la situación y nos confiere libertad para probar formas alternativas de interpretar los datos disponibles, con el fin de elaborar nuevas estrategias de respuesta. En tiempos de Alejandro Magno, muchos enfrentaron el dilema del nudo gordiano, que según rezaba la leyenda,
habría el dominio de Asia a quien lo resolviera. Como es sabido, solo Alejandro lo consiguió. Todos los que le precedieron se empeñaron en interpretar los datos de forma estereotipada: cuerda, nudo, deshacer. En cambio, él utilizó una estrategia realmente creativa. Desenvainó su espada y de un certero golpe cercenó el nudo. Cuerda, nudo, cortar. Y conquistó Asia. Es decir, en principio, bajo un estado de ánimo triste, las personas tienden a ceñirse estrictamente a los datos disponibles, inhibiendo la exploración de otras opciones, proceso que resulta imprescindible para el desarrollo de un pensamiento flexible. Ahora bien, este estado de cosas únicamente se mantiene mientras no hay información disponible que anime a aventurarse en la exploración de nuevas estrategias. Cuando el contexto aporta evidencia de que el plan de acción clásico no siempre es útil, entonces el individuo atribulado modifica sus estrategias, adoptando esquemas de pensamiento más flexibles y novedosos. De modo genérico, podríamos afirmar que el modo en el que el estado de ánimo afecta al procesamiento depende del contexto en el que se da la información. Vamos a ir. Vale, conducta social y tristeza. La tristeza tiene efectos contrapuestos y desconcertantes en relación a la interacción social. Por una parte, estimula en los demás la propensión a prestar ayuda material y afectiva a la persona que se halla bajo la influencia de esta emoción. Es más, si esta disposición a dar acogimiento no aparece espontáneamente, entonces el individuo melancólico la solicitará de forma expresa a los miembros de su entorno próximo, por ejemplo, familiares, amigos. Incluso si aquí no haya respuesta o de forma complementaria, requerirá la atención de otros agentes no tan allegados, por ejemplo, pues un extraño, un sacerdote, un médico de cabecera, un psicólogo. Por otra parte, esta buena disposición y deseo de contacto social no es común entre la gente atribulada. Así, en muchas ocasiones, el afectado se muestra esquivo a la interacción social y prefiere aislarse en su pena. Son múltiples los factores que pueden determinar esta actitud, entre ellos una personalidad introvertida, las expectativas de control, el temor al deterioro de la imagen social, la gravedad del problema, la intensidad del sentimiento de tristeza, etc. Evidentemente, esta disposición dicotómica frente a la relación social no se da de forma estricta. También algunas personas optan por una posición intermedia, manteniendo intensas transacciones afectivas con su entorno próximo, donde se saben aceptados, y mostrando una actitud huraña en el trato social amplio, donde temen ser objeto de crítica y burla. La tristeza patológica. Nos queda solo la tristeza patológica y ya terminamos. Ya simplemente en el próximo vídeo nos quedaría la ira y listo, la emoción de ira. La tristeza patológica. La tristeza extrema adopta siempre un cariz incapacitante, frecuentemente dando forma a un cuadro psicopatológico de alta prevalencia de la depresión. Bajo su influjo se alteran la afectividad, los procesos cognitivos y la conducta, pero también se ven trastocados los ritmos biológicos y la funcionalidad fisiológica. El aspecto afectivo más destacable de esta patología es el sentimiento de melancolía profunda, que junto con la incapacidad para experimentar placer alguno, la anedonia, impregna tanto los procesos mentales de la persona como su interacción con el medio. El paciente se instala en una actitud pesimista y en un desinterés que alcanza a todos los ámbitos de la vida, tanto la familiar, la laboral, la social. Los procesos cognitivos se ven afectados en grado variable en función de la gravedad del trastorno. El pensamiento sufre alteraciones tanto del curso como del contenido. La reflexión mental se lleva a cabo de forma lenta y costosa y se dedica preferentemente a la elaboración de contenidos negativos, que giran en torno a sentimientos de desánimo e incapacidad. La atención y la concentración disminuyen de forma notoria, básicamente como resultado del desinterés, la falta de motivación y el bajo nivel de activación. Este síntoma, cuando se suma a los déficits de memoria, remeda la expresión propia de los cuadros de demencia. De hecho, se le identifica como pseudodemencia depresiva. La conducta del paciente está marcada por la inhibición. Su actividad y nivel de rendimiento se hallan en cotas muy por debajo de lo que es habitual en él. Llega incluso a alcanzar un estado de total abulia y apatía, que le impide el desarrollo de cualquier actividad. Se produce asimismo una afectación de los ritmos biológicos. El paciente refiere alteraciones del sueño
que incluyen dificultades para dormir, pesadillas y diferentes formas de insomnio. Esta perturbación alcanza también el registro polisomnigráfico, de modo que, una vez conciliado el sueño, se produce un acortamiento en la latencia de la fase REM y una mayor frecuencia de estadios REM a lo largo del mismo. También aparecen de manera casi sistemática alteraciones del apetito, que se manifiestan en forma de anorexia, la más habitual, o bulimia, y que cursan con pérdida o aumento ponderal significativo. Por último, la depresión puede producir también múltiples efectos fisiológicos. Entre ellos aparecen con frecuencia los dolores de cabeza, la ausencia de menstruación, el estreñimiento, las palpitaciones y una sensación de cansancio crónico, la que es la astenia. Además, diversos estudios señalan a la depresión como un importante factor de riesgo de enfermedad coronaria, si bien aún está por discernir los procesos psicofisiológicos que vinculan a ambos factores. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Y así simplemente nos quedaría la emoción de ira y ya terminamos el tema. Así que hasta la próxima y gracias.